Me queda muy bueno así sentado, boludo. La historia de la humanidad ha sido interpelada por la religión, especialmente desde el nacimiento del cristianismo, proyectando desde entonces un sistema de valores, creencias y modelos que llegan hasta nuestra actualidad. Ah, sí, perfecto. Sí, pero pará, que falta la parte final. Cuando quieras. Hablamos de esto con Ana Clara Pico, licenciada en Historia, especializada en Historia Antigua. El cristianismo, basado, por supuesto que toma todo del judaísmo. El judaísmo era mucho más patriarcal que el mundo romano. La religión del mundo romano era el paganismo, claro que era los cristianos son los que inventan el término pagano. Pero bueno, el paganismo tenía otra moral. La moral romana o la moral griega, si bien son diferentes, pero vamos a hacer todo una cosa más general, era una moral de estatus. La moral sexual antigua, o sea, de romana, era moral de estatus. Tenía que ver profundamente con el estatus que vos guardabas dentro de la casta social. Un hombre bien nacido, ciudadano romano, podía someter sexualmente a un esclavo y a una mujer. Y no estaba mal, porque era una moral de honor. No sé si se entiende. Era una moral de honor. No había ningún problema. Incluso Marco Aurelio, en su libro Soliloquio, Morales, que no me acuerdo, tiene varios nombres, él se afana de nunca haber deseado ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un esclavo, ni a una esclava, porque él era un estoico, entonces estaba en una moral de la pureza, que es lo que va a dar origen al cristianismo después, por supuesto, en el siglo III. Pero fíjate vos cómo era una cuestión normal para el hombre bien nacido en el mundo romano penetrar a un esclavo, o sea, sodomizar a un esclavo varón o una esclava mujer. En el caso de la mujer era natural por su condición física y en el caso del esclavo varón era natural por su condición de estatus legal, ¿verdad? El cristianismo, que tiene toda una herencia hebrea, toda la herencia de la Torá, de la Misná, ¿no?, del Pentateuco, tiene toda una moral más relacionada al cuerpo y no es una moral de estatus. Por lo tanto, con esa herencia, con esa mezcla, con esa fusión que se hace del cristianismo y del hebreísmo, nace esta moral, esta estética de los cuerpos, que la virginidad va a formar parte de la virtud más destacable de alguien. Algo tan raro para un hombre del mundo romano como la virginidad, no podía haber otra cosa. El mundo del hombre romano no entendía eso de que una virgen fuera algo extraordinario. Y fíjate que en 2 siglos se convirtió en una de las personas más destacables. Claro que hay todo un proceso ahí de cómo se van mezclando los factores romanos, los factores griegos, los factores hebreos, y terminan a ser de una sociedad que tenía, a ver, ¿cómo poder decir?, una moral sexual de estatus o una bisexualidad moral, de estatus moral, viene a convertirse en una heterosexualidad de reproducción. Viene a cerrarse y convertirse en eso. Y una sociedad que destaca la virginidad como uno de los valores más importantes, es lógico que entienda el matrimonio como una escuela de continencia, que es lo que pide la Iglesia. Y hubo grandes temas, yo no recuerdo, pero de haber leído, porque no soy tan vieja, de que en el Concilio Vaticano II, no recuerdo bien, pero creo que es en el año 63 que se inaugura, allá con Juan XXIII, y después lo termina Pablo VI, Eugenio Montelli. Hubo 2 grandes temas que no se trataron y que los mismos sacerdotes de la liberación y que los mismos obispos de la teología de la liberación la pedían, que era el matrimonio de los presbíteros, de los sacerdotes, y el tema de la homosexualidad. Ninguno de los 2 temas se trataron. Por supuesto que cuando muere Pablo VI, asume la dignidad papal Juan Pablo I, que era un obispo que venía de una tradición más bien liberal dentro de la Iglesia. Por eso dura tan poco, no sé por qué, si lo matan o qué, eso queda para cada uno. Y no es casualidad que asuma un polaco de la ultraderecha y de la rama más conservadora de la Iglesia, que es Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Si bien el Papa tuvo hechos extraordinarios dentro del papado, que es, por ejemplo, volver a hablarse con la Iglesia de Oriente, volver a ese ecumenismo primitivo de la Iglesia, el Papa tiene
cosas extraordinarias, porque ha tenido gestos impresionantes. Pero hay una cara del Papa que nunca se ha mostrado, que ha excomulgado a todos los sacerdotes de la teología de la liberación, sobre todo de Latinoamérica, y ha prohibido a los sacerdotes de Latinoamérica de la teología de la liberación publicar libros o pena de excomunión. Nadie conoce esa faceta tan así, tan prohibitiva de Juan Pablo II. Y tampoco es casualidad que le sucediera en el papado una persona de ultraderecha y que era secretario para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. La Secretaría de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe es la herencia de la Inquisición. Es la Inquisición con ese nombre, porque velan por la salud de la preservación de la fe católica, de no desviar, fíjate las palabras, la connotación que tiene, no desviar la fe católica. Juan Pablo II, antes de morir, había tenido una carta muy digna, si bien él no aceptaba la homosexualidad, por supuesto que no, pero tenía una carta muy linda, me acuerdo que le encabezaba como a mis queridos homosexuales y que decía que los llamaba a unirse al sacrificio de la cruz de Cristo. La Iglesia siempre ha entendido en la cuestión de la redención y el sufrimiento como redentor. Entonces, si la homosexualidad es un pecado contra natura, porque en una sexualidad de reproducción biologicista, todo lo que no apunta a la reproducción es contra natura, de hecho la homosexualidad es contranatural, entonces los llamaba a unirse al sacrificio de Cristo en la cruz y expiar su contranaturalismo en la cruz del sufrimiento diario y en la abstinencia. Los llamaba a condenarse a sí mismos y los llamaba a un acto continuo de autodiscriminación, de autoflagelación horroroso. Pero bueno, eso es lo que entiende la Iglesia. Y Benedetto XVI, que sería, no me acuerdo el nombre, Benedetto es en latín. Sí, Ratzinger. También tiene una postura absolutamente conservadora dentro de la Iglesia sobre eso. Él dijo hace poco que no va a tolerar a la homosexualidad dentro de la Iglesia, porque es como una manzana podrida, y sobre todo con los problemas que tuvo Juan Pablo II con los obispos en Estados Unidos, los obispos abusadores de niños. La Iglesia tiene una postura, creo que va a ser incorregible en ese punto, porque toda la filosofía que sustenta la Iglesia es una filosofía naturalista, es biologicista en cuanto al cuerpo. No creo que nunca acepte a la gente homosexual, ni a la gente trans, ni lésbica. Desde Gaymente queremos estimular el pensamiento crítico de la sociedad. La influencia de la religión en la historia es un tema que debemos abordar en este debate. Lo vamos a seguir. Esperamos sus comentarios.